Buenas tardes, empezamos la clase. Bendiciones. Vamos a arrancar con con la consecuencia, con la seguidilla de la anterior clase de los mantos. Hoy vamos a empezar a desglosar para poder identificar qué manto o qué mantos tenemos y nos va a ser de gran ayuda porque la palabra nos revela acerca de esto. Vamos a empezar orando para que el Espíritu nos esté abriendo el entendimiento, porque esto es algo importante de comprender para operar como profeta. Es parte de nuestra identidad profética y es importante entender. Bendito eres, Abba, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, porque podemos estar delante de tu presencia, porque nos has llamado, Padre, a algo poderoso y maravilloso, porque aún, Señor amado, no entra en nuestro entendimiento aún semejante amor, poderío, Señor amado, semejante llamado que nos has hecho. Y toda la gracia, el poder, el favor que derramas sobre nuestras vidas. Te doy gracias, Padre Celestial, porque estamos entrenados, Señor, por ti. Estamos siendo entrenados por ti. Gracias porque cada uno de los procesos nos llevan al destino profético que tú has planeado. Gracias porque cada paso que damos, cada cosa que aprendemos y practicamos, Padre, nos hace subir un peldaño, Padre, en el conocimiento tan tremendo que es de ti, Señor amado. Tú eres enorme, eres inmenso. Tu sabiduría, ¿quién la va a alcanzar, Padre? Tu inteligencia, Padre, ¿quién podrá entenderla? Te doy gracias, Padre, porque podemos estar bajo la poderosa obra de tu Espíritu para entendimiento, para revelación, para sabiduría. Te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento aún más todavía, aún aún más para conocer a profundidad, para entender, para posicionarnos correctamente todos los días de nuestras vidas en lo que tú nos has dado. Bendito eres, Abba. Revélanos, Padre, acerca de los mantos. Revélanos, Señor, a profundidad para que entendamos, Señor amado, cómo operar según tu asignación sobre nuestras vidas. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Y esta clase, como siempre, la ministras tú. Es tu espíritu el que nos enseña. Es tu espíritu el que nos enseña. Los profetas de fuego, Padre, se van a encender como nunca. Los profetas de fuego nos encendemos como nunca. Por el fuego de tu espíritu corriendo, Señor amado. Trabajando en este lugar. Trabajando en nuestras vidas. Padre amado, tu atmósfera profética esté abrazando nuestras vidas y también aquellos que van a escuchar más tarde sean envueltos en una atmósfera profética, Padre, de sabiduría, de entendimiento, de revelación profunda, para que tus profetas despierten, estén bien parados, en el nombre poderoso de Yeshua. Bendito eres, Padre, bendito eres. Bien, bueno, poderoso es Abba, poderoso es Él. Bendito es, bendito es, bendito es. Vamos a ver las características para definir un manto que nos van a servir con todos los mantos, con cualquier manto que el Padre nos revele que nos dio.
Vamos a estar leyendo, mirando, investigando proféticamente el manto de Josué. El manto de Josué que, que primeramente fue el manto de Moisés. Le fue dado el manto de Moisés a Josué. Lo vemos en Deuteronomio 34, cuando se va a Moisés y le pasa el manto a Josué. Y tal fue así que cuando Moisés ya no estuvo ejerciendo más, el Padre le habla directamente a Josué, queda registrado en el libro de Josué, acerca de su manto, de su asignación. Y los mantos, como hablamos el otro día, los mantos son asignaciones que te habilitan a operar en diferentes funciones y en diferentes dones, que te habilitan operaciones espirituales. O sea, tu manto tiene características especiales donde el Padre dice, está establecido ya este manto, opera en las regiones celestes de esta manera, tiene la operatividad sobre la sanidad, sobre la liberación, sobre la ejecución de juicios, la destrucción de fortalezas demoníacas, la toma de territorios, bueno, lo que sea que incluya el manto que el Padre te haya dado. Y en el manto de Josué, nosotros vemos características que son, em, que ya les digo, les pueden servir para todos los otros mantos, pero el análisis les va a servir para ver qué manto tienen ustedes. Cada manto tiene palabras, requerimientos y habilitaciones. De las habilitaciones más o menos hemos hablado, que es lo que estábamos hablando recién. Y tiene palabras y requerimientos. Tiene palabras de cobertura. Como hablamos en la otra clase, el manto ya viene adosado a tu diseño y tiene una cobertura especial. Ese manto te está cubriendo y tiene palabras de cobertura, tiene palabras que están activadas en ese manto. Por ejemplo, en el manto de Josué, en Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, el anterior poseedor del manto, entre paréntesis, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es una palabra asignada al manto de Josué. Él no tenía que orar para que nadie le haga frente en todos los días de su vida, ni rogarle al Padre que no lo deje ni lo desampare. Era una palabra ya asignada sobre él. Por tener el manto ese, el Padre le estaba diciendo, acá hay una palabra activa sobre tu manto, que nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Porque así como estuve con Moisés, el anterior poseedor de este manto, de esta operación, de esta asignación, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esto es una condición sin condición. O sea, ¿por qué una condición sin condición? Porque el Padre le está diciendo que está asignándole esa palabra sobre ese manto independientemente de Josué. No es que si Josué hizo bien, si Josué hizo mal, si el pueblo le obedeció, si el pueblo... Es una palabra inherente al manto que no tiene condición con la condición humana. O sea, no es que si Josué hace o no hace, está ya activada sobre el manto. Nadie te puede hacer frente, no importa si se vienen 199.000 o uno que te quiera hacer frente, no te va a poder hacer frente, porque está esta palabra activada sobre tu manto. No te dejaré y no te desampararé. Es una palabra que está activada sobre ese manto. Y era el mismo manto de Moisés. Recuerden que a Moisés le dijo exactamente lo mismo. Le dijo exactamente lo mismo. Le dijo en Éxodo 3:12, él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado
de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le dijo lo mismo, yo estoy contigo. Y se lo repitió en toda su trayectoria a Moisés, que él, su presencia estaba con él. Y no lo podían derrotar, no lo podían tumbar los enemigos. Es inherente al manto. Esa es una de las palabras de cobertura de ese manto. También otra palabra está, bueno, que es la misma. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Otra vez acá vemos que esta palabra activada es independientemente de lo que hace Josué. Le está diciendo, donde vos vas, yo estoy. Para vos, donde vos arrancás, yo estoy. Es una palabra de respaldo absoluto de parte del Padre, inherente a su manto. Inherente a su manto. Ahí no le está poniendo una condición que le dice, bueno, si vos haces esto, yo hago esto. Le está diciendo, donde vos vas, yo estoy. Elohim estará contigo en donde quiera que vaya. Esta palabra está activada sobre este manto. Bien. Y la otra palabra activada que tiene este manto de Josué está en Josué 1:3, que dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Acá hay 2 en 1. Acá le está dando una palabra activada sobre su manto que le dice, esto ya es tuyo. Esto te pertenece. Esto te pertenece. Todo lo que pise tu pie es tuyo. Y le asigna territorio físico para este manto, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Una palabra activada sobre este manto de conquistar la tierra que ya le pertenecía, no es que iba como otros ejércitos militares de las naciones de Babilonia, de los sirios, que ellos iban, como es a ver qué territorio podían poseer si lo ganaban militarmente. Acá el padre le estaba diciendo, es tuyo, es tuyo. Todo el territorio que te asigno es tuyo y le vas a hacer poseer a Israel sus territorios. Este manto de Josué tiene estas palabras asignadas, unas palabras que están activadas sobre este manto, sobre esta asignación de tener un territorio de ejecución de ese manto, de poseer algo que ya le fue entregado, no tenía que ir a conquistarlo por fuerza ni para ver si le salía bien, si no le salía, ya era de él y del pueblo de Israel. Les había asignado una palabra de cobertura en que nadie lo podía combatir, nadie lo podía hacer frente, significa nadie se te puede levantar en contra porque lo vuela el Padre. Esa es la palabra, la paráfrasis de esta palabra. No te pueden combatir, no te pueden tumbar en la batalla. Yo estoy contigo donde quieras que vayas, un respaldo absoluto. El Padre le estaba diciendo ahí a Josué, le estaba como desglosando todo lo que venía con ese traspaso de manto. Estas son palabras activadas, no es que Josué tenía que hacer algo para que pase eso, ya estaba inherente, o sea, como que venían pegadas, por si no conocen la palabra inherente, venían pegadas, activadas a ese manto, ya eso operaba, así.
Operaba así, porque el Padre le dio ese manto. Ahora bien, esas son las palabras activadas sobre un manto. Las palabras de cobertura de parte del Padre activadas sobre un manto. La asignación que tenía este manto de Josué, la asignación que tenía este manto de Josué, era llevar ese manto, lo que hacía, porque operó lo mismo Moisés, porque era el mismo manto, era de llevar al pueblo de una condición en la que no era la conveniente, no era la voluntad de Dios, en la que no tenían que estar, y llevarlos a otro nivel, a donde el Padre quería que estén, a donde les correspondía estar, a donde ellos tenían que habitar físicamente y espiritualmente. Era sacarlos de un lugar incómodo, de opresión, de no poseer, de ser esclavos, de ser errantes en el desierto, a ser propietarios, a ser terratenientes, a poseer su propósito, a poseer su propósito. Ese manto actúa así, llevando a la gente como Moisés, como Josué, a sacarlos de ese lugar y plantarlos en su tierra, que posean, tomen, disfruten y gobiernen sus tierras, su herencia. Es una de las asignaciones que tiene este manto. Ustedes vayan tomando nota, porque por más que no tengan el manto de Josué, si el Señor les dice, el Padre les dice, yo te di este manto, este manto, este manto, pueden ir desglosando de esta manera qué palabras tienen sobre ese manto activadas, qué asignación tiene el manto y qué requisitos tiene el manto. Bien, estamos siguiendo con las asignaciones. Otra de la asignación que tenía este manto era de ejecutar juicios del Padre sobre los enemigos. Desataba una batalla espiritual de la hostia, como se dice, porque es un manto de guerra. Es un manto donde viene la justicia del Padre a ponerle fin por medio de juicio, de decreto por la boca del profeta, a todo lo que esa persona, pueblo, nación, territorio estaba viviendo por causa del enemigo. Le empieza a decretar el juicio a los enemigos espirituales y tiene la habilitación legal del reino de los cielos para desatarlos. Tiene la habilitación legal del cielo para desatarlos. Porque acuérdense que el que desataba las plagas en Egipto era Moisés. Y el que las frenaba era Moisés. Por boca de Moisés, lo que el Padre le decía se ejecutaba o se dejaba de ejecutar. Entonces, este manto de Josué, me estoy prendiendo fuego, ay Dios santo. Este manto de Josué tenía la habilitación de decretarle juicio al enemigo, de desatarlos, de ejecutarlos, o sea que operaban los planos espirituales de una manera muy potente, muy potente. Porque ¿para qué era esto que operaba este manto? De desatar juicios, de ejecutar juicios, de decretar juicios de parte del Padre sobre los demonios, las entidades demoníacas, los opresores. ¿Para qué era? Porque el manto operaba en liberación de la cautividad para llevarlos a la tierra que les correspondía, y para eso necesitaba quebrarle el brazo al enemigo. Para quebrarle el brazo al enemigo tenía que haber juicio.
y ejecución del juicio. Porque de otra manera no podían sacarlos de ahí. No podía el Padre sacarlos de ahí a través de este manto sobre Moisés, que es el mismo manto que tiene Josué. Bien. Y tal es así, que nosotros nos damos cuenta que es tan idéntico el manto de que opera en las esferas celestes para derrotar a los enemigos espirituales y darle acceso al pueblo del Eterno a poseer, a avanzar, a obtener lo que les pertenece, que en la primera batalla de Josué, Josué lo primero que hizo no fue levantar una espada. En la conquista de Jericó, si ustedes recuerdan, esto lo saben casi todas las personas que hayan leído la Biblia alguna vez, que ellos estuvieron haciendo una especie de acto profético, dando vuelta alrededor de la ciudad de Jericó, la muralla, y con instrucciones precisas del Padre. Esto nos revela el nivel de entendimiento y de cómo se movía en el espíritu Josué. Porque un líder carnal, un líder que no entiende cómo operar en las regiones celestiales, de ejecutarle juicio a los enemigos en las esferas celestes para que pasen cosas en la tierra, no hubiese hecho eso. No le hubiese dado ni media cabida, como se le dice al padre de sus instrucciones, no le hubiese dado importancia, hubiese desarrollado una estrategia militar según su fuerza, según las gentes que tenía, según las armas que tenía, según lo que tenía que enfrentar, hubiese buscado las brechas, los puntos flacos de Jericó, hubiese buscado otra cosa. Porque se estaban enfrentando a una ciudad amurallada, con gente armada, con gigantes en esas tierras, y él estaba tan seguro de lo que estaba haciendo que obedeció absolutamente la instrucción del Padre. Blandió la espada solamente cuando espiritualmente ya se había vencido. Antes no. Él no sacó su espada hasta que no ganó primero en el espíritu, porque él sabía lo que estaba pasando. Él no es que estaba recibiendo una instrucción y no entendía nada. El manto de Josué lo llevaba a andar en las dimensiones espirituales y a entender cómo derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Él sabía que ese acto profético le estaba estableciendo un juicio del Eterno a ese lugar. Le estaba empezando a establecer el juicio como pasó en Egipto. Él sabía, él lo sabía. Él fue parte. Él estuvo bajo el manto y el mando de Moisés. Él sabía que cuando esto empezaba a pasar, era que el enemigo iba a caer. Él operaba en las regiones celestes. Y ahí nos damos cuenta que el manto de Moisés pasó a Josué. Era tal cual, entendidos en el espíritu, entendidos en los juicios del Padre que le doblan el brazo al enemigo y lo hacen huir. Y otra de las cosas en que, tenía asignación este manto de Josué, otra de las cosas en que tenía asignación el manto de Josué, que se los voy a buscar primero para leer, está
Ya llegó, ¿eh? En Josué 10, en el versículo 12, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Jehová peleaba por Israel. El manto de Josué le habilitaba a gobernar sobre el tiempo, porque de ninguna otra manera podría haber detenido el sol si no hubiese estado habilitado. Porque el sol, la luna y las estrellas desde el principio de la creación obedecen a rajatabla las leyes del Eterno que les puso en todo su trabajo, su órbita y su asignación sobre la tierra. Pero Josué estaba habilitado. Su manto le estaba habilitando a detener el sol, a detener el tiempo, a gobernar sobre el tiempo. El tiempo, le podría haber dicho, no me alcanzó el día para reventar al enemigo. No, él no dijo eso. Él gobernó sobre el tiempo y le dijo, no empezó a clamar a Dios, le dio orden al sol. Porque cuando uno entiende qué manto tiene, opera con fluidez en eso, sabe lo que el manto tiene habilitado. Entonces Josué sabía que estaba habilitado para eso, si no, no lo hubiese dicho. Él era temeroso de Dios. Él sabía que estaba habilitado para eso, gobernó sobre el tiempo, gobernó sobre la materia que gobernaba el tiempo, que eran los astros. ¿Quién hizo lo mismo, gobernando sobre la materia desde el espíritu? Moisés, cuando se convirtió la vara en serpiente. Solamente alguien que puede gobernar sobre la materia puede estar habilitado a que un pedazo de palo se convierta en un ser vivo. Josué tenía el mismo manto. Gobernaba sobre la materia, gobernaba sobre el tiempo, sobre los astros. Pudo hacerlo porque estaba habilitado, su manto lo habilitaba. No es que cualquiera de nosotros vamos a poner así, sol detente y nos va a hacer caso. Es el manto. Es el manto y en el momento en que sabes en el espíritu que es preciso que ese manto opere en eso, no es a capricho de hombre. Y él estaba habilitado para eso. Y él estaba habilitado para eso. Ahora también lo que tenemos que ver no solamente es la asignación y las palabras que tenemos de parte del Padre en el manto que nos da, sino también que para los mantos que el Padre nos da hay requisitos. Hay requisitos. El requisito que le puso a Josué está en el versículo 7 y el 8, cuando dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenía un requisito. Este manto tenía un requisito muy importante, que era permanecer absolutamente en la palabra de Dios, en la palabra del Eterno, pero no en que se congregaba o escuchaba de alguien más. Tenía que masticar la palabra, tenía que conocer la palabra, tenía que permanecer practicando la palabra, meditándola de día y de noche, meditándola de día y de noche. El requisito que le puso no dijo, vos tenés que entrenarte 50 días con 2 espadas, con 3 espadas, con 2 jabalinas y tenés que hacer esto. Y el requisito de este manto era meterse en el corazón de la palabra del Eterno y cumplirla, practicarla, ponerla por obra, meditarla de día y de noche. Meditarla de día y de noche, como una persona que está durmiendo, que está inconsciente, está dormido, va a meditar la palabra. ¿Cómo hacía eso Josué? ¿Cómo cumplía ese requisito? ¿Cómo es que le dice medita la palabra de día y de noche? De día puede ser, está consciente, y de noche no iba a dormir y se quedaba despierto meditando. ¿O qué onda? ¿Qué hacía? Acá está encerrando el secreto del requisito y de la victoria de ese manto de Josué. Meditar es estar en ese estado de comunión con el Padre continuo. Entonces, cuando Josué estaba dormido, su espíritu seguía en pie, adorando y meditando, masticando. Su cuerpo dormía, pero su espíritu estaba despierto. Su espíritu estaba meditando la palabra, absorbiendo la palabra, absorbiendo del espíritu, adorando. Pero porque Josué era sobrenatural o de otro planeta o qué había pasado con él, cómo lograba eso. Lo lograba y lo logramos entendiendo esto, que cuando la palabra se mete a nuestras vidas, la comemos, la meditamos, nos hacemos conscientes de ellas, empieza una transformación tan fuerte por dentro, que ya no es necesario, tengo que orar, vivo en oración. Me voy a poner a adorar, estoy adorando todo el tiempo. Tengo que leer la palabra me alimenta continuamente, se me mete la palabra, la leo y se me mete, se me salta al espíritu. Eso le estaba diciendo el eterno Josué. No que repita como loro de la boca para afuera. Estaba diciendo, tenés que estar en este estado de entendimiento. Y para eso necesitas meterte verdaderamente en la palabra, meditarla, practicarla, abocar tu corazón a ella y a lo que el Espíritu te imparte con la palabra. Porque entonces vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces las vas a conocer para guardar y hacer conforme a todo lo que la palabra te está diciendo.
Porque una cosa es conocer el mandamiento, es conocer la línea, es conocer el versículo y otras cosas que se te haga carne y vos comprendas profundamente por qué y para qué. El Padre lo está diciendo y hay que ejecutarlo. Ese era el requisito del manto de Josué. Y tiene un mandamiento que rige el manto también. El versículo 8 es un mandamiento, no le está sugiriendo, no le está diciendo solamente esfuérzate, está diciendo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Le está diciendo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y lo vas a estar meditando de día y de noche. Es un mandamiento que activa el manto. ¿Por qué? Porque si él no lo hacía, el manto no se activaba. Por eso le estaba diciendo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque el manto activado actuaba así, actuaba en traerle la victoria, en gobernar los tiempos, en derrotar por juicio a los enemigos, en operar en las esferas celestes, en conquistar y poseer la tierra. El manto mismo lo hacía, pero él tenía un requisito y un mandamiento, la palabra. Vos querés andar en este manto, tenés que activarlo con esto. Este es el mandamiento de este manto. Esto es lo que activa tu manto. Esto es lo que activa tu manto. Y cada manto que el Padre nos da tiene una palabra y tiene un requisito. A veces el requisito es dejar ese hábito, dejar ese pensamiento, dejar esa manera de pensar. Capaz que ese es el requisito y el mandamiento es algo preciso que activa tu manto. Cuando el Padre te dice algo que es a rajatabla, que no es negociable, porque eso activa tu manto. Eso lo activa. Bien. Por último, para entender cómo operan los mantos, nos recordamos que Elías, antes de irse del todo, le pasó el manto a Eliseo. Moisés le pasó el manto a Josué. Pero ¿qué pasa cuando hay un manto sobre una persona, sobre una vida que decidió aceptar los requisitos de ese manto, obedecer el mandamiento de ese manto y moverse en la asignación de ese manto? ¿Qué pasa cuando esa persona se va de este plano, muere y no le pasó el manto a nadie porque no hubo un Josué, un Eliseo que esté ahí adiestrándose para pasárselo? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa con el manto? ¿A dónde va a parar? Cuando una persona que estuvo operando en un manto y obedeció y cumplió con el requisito, esa persona se va y no se dio el manto porque no había quien, aún no había quien. Ese manto queda en depósitos espirituales para su descendencia. Ese manto queda en depósitos espirituales para su descendencia. Cuando uno de ellos responde al llamado del Padre y comienza un ciclo profético de obediencia a lo que el Eterno le está diciendo, se le activa y se le da el manto. Se le es dado el manto, accede al depósito donde está su manto y se le es dado a conocer que posee ese manto. Y se le da a conocer también, así como Josué, la asignación, los requisitos, el mandamiento, las palabras de cobertura. Por eso a esa persona le van a empezar
a llover palabras de revelación y le va a empezar a instruir por acá y por allá, porque hay algo que el Padre le quiere activar, porque está en un depósito espiritual que alguien más dejó en favor de la generación. Los depósitos espirituales son lugares espirituales, porque así como acá en la tierra hay lugares para guardar cosas, hay depósitos, hay silos para los granos, bueno, esas estructuras, hay estructuras espirituales donde se guardan depósitos espirituales para los santos, para los hijos de Dios, para las generaciones, cosas que otra generación hizo, cosas que el Mesías mismo hizo y que dejó activadas, que dejó ahí disponibles para que cuando alguien vaya y golpee se le abra y se le sea dado porque le pertenece, porque ese depósito tiene una parte donde está su nombre escrito, el nombre de la persona, del familiar que dejó ese depósito, para que la generación empiece a activar eso, para que empiece a vivir en eso. Por eso lo que nosotros vivimos en obediencia, en entrega, en búsqueda, en entendimiento, no solamente nos bendice a nosotros sobremanera, sino que deja depósito fuerte para las generaciones. Y esas palabras, esas asignaciones, esto me olvidé de decirlo, pero esas palabras activan ángeles específicos sobre esos mantos. No es que los tienen que pedir, ya están asignados sobre esa palabra y sobre ese manto. Entonces es tremendo cómo opera un manto profético, un manto del espíritu sobre una vida. Por eso que también a veces los requisitos son altos, son difíciles para la carne. A ver, Josué era un varón, era un hombre de batallas. Él podría haber hecho una estrategia militar, pero su requisito era meterse en la palabra, meditarla, masticarla, estar en un estado espiritual de comunión con el Padre y de estar despierto para Él y practicar eso que el Padre le ministraba. Obedecer instrucciones del Espíritu que no eran conforme a lo que la mente humana podría planear para una batalla. A veces los requisitos parecen simples, pero son muy confrontativos a la carne, a la mente humana. Pero cuando nosotros cumplimos con los requisitos y el mandamiento que rige el manto, eso se activa. No importa si caíste, si fallaste, si te tropezaste, si hoy te fue así, te fue así, el manto está operando. El manto está operando. Los ángeles asignados a esa palabra de cobertura sobre el manto están operando. La activación está. Te va a llevar el manto mismo a donde tenés que estar, porque estás cumpliendo con el requisito del manto, porque estás obedeciendo el mandamiento. Entonces operás en esa asignación. La asignación opera sola. La asignación del manto opera sola porque vos al obedecer ese mandamiento y al estar siguiendo el requisito del manto, está activado. Eso es una fuerza espiritual que opera. Es algo que está operando. Y espiritualmente se ve. Espiritualmente se ve. Pero hay que ver cuál es el requisito. Y hay veces que cuando el Padre te quiere dar un manto que no tenías, o que tal vez tenías pero no lo conocías, no estaba activado todavía en tu diseño, Él va
a empezar a decirte, a mostrarte ciertas cosas que vas a tener que cambiar, o que vas a tener que dejar, o que vas a tener que transformar en tu mente, o en tu forma de vivir, o en tu forma de hablar, porque te estás llevando los requisitos de tu manto, de lo que te está por activar. No es que se te puso bravo el tema y que te quiere, te tiene así cortito por todos lados. Te está queriendo activar algo muy poderoso que después va a operar solo, porque eso opera espiritualmente y los ángeles acuden a obedecer a la asignación de ese manto, pero primero para activarlo es necesario que se cumpla el requisito, los requisitos y el mandamiento que rige el manto, que capaz que no es algo muy complicado, no es algo que tiene que bajar un ángel a revelártelo, capaz que el Señor te muestra el requisito para acceder ahora a que se active este manto es, no sé, ayuno, es dejar de pensar de esa manera, dejar sanar una herida, de perdonar, lo que sea que el Padre muestre. Y el mandamiento, una palabra que es un mandamiento, que el Padre te dice, esto es así, tenés que manejarte así, vos tenés que hacer esto. Y eso activa el manto. Eso activa el manto. Y cuando un manto está activo, se bendice no solamente la generación, sino todo, a todo hasta un país, un territorio. A Josué se le fue dado un territorio grande, no solamente para que lo posea Josué, sino todo el pueblo de Israel. Mucha gente bendecida por la activación de ese manto. Mucha gente bendecida por la activación de un manto. Por eso que a veces hay tanta lucha en cumplir el requisito, es tanta lucha para comprender que se nos fue dado algo y que se necesita cierta cosa de parte nuestra, porque el enemigo no quiere que se active, porque sabe que si ese manto se activa, muchísimas personas entran a poseer tierra, entran a donde tienen que estar, son libres de las tinieblas y empiezan a poseer lo que les pertenece. Es por eso que el Padre fue tan determinante con Josué en este requisito y en este mandamiento. Porque por su manto muchos iban a poseer la tierra. Por su manto Israel iba a tener guerra, iba a ser nación. Él tenía que obedecer el requisito y el mandamiento. Y así como con eso, con este ejemplo, todos los mantos, cualquier manto, el manto de Elías, el manto de Débora, el manto y la unción de Sansón, todos los mantos, esas asignaciones sobrenaturales del Padre sobre una persona, llevan a bendecir a muchas personas más y tienen requisitos, tienen mandamientos. El requisito para Sansón se lo dio a su madre. Le explicó exactamente lo que no tenía que comer o beber y lo que iba a hacer y que no debía pasarse la navaja por el pelo. Le dio requisitos. Cuando los requisitos no estaban, el manto se desactivaba. Cuando le cortaron el pelo a Sansón, perdió su fuerza. Su fuerza no era humana, era el manto que tenía encima. Cuando el requisito volvió a estar, él se volvió a crecer su cabello, él clamó al Eterno y en la situación en la que estaba, que era totalmente negativa, el manto se activó. Y el manto se activó como destruyendo a los enemigos de Israel, porque ese era el manto de Sansón. Así de poderoso es un manto. Actúa, actúa por sí solo por la asignación y las palabras de cobertura que tiene, pero se activa
con la acción humana de obedecer el mandamiento y los requisitos de ese manto. Por eso que no todos pueden operar en ciertos niveles, porque no todos están dispuestos a algunos requisitos que el Padre les muestra. No todos están dispuestos. De la boca para afuera todos estamos dispuestos, pero cuando realmente hay que hacerlo, ahí es cuando vemos si realmente vamos a obedecer, vamos a cumplir el requisito, vamos a ajustar nuestra vida a eso, en vez de querer seguir con nuestra vida como nosotros queremos, para que se active ese manto. Cuando se activa ese manto empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Empiezan a pasar cosas extraordinarias, cosas que son inherentes al manto. Y no es por voluntad humana, no es que yo hice o no hice, es el manto operando. Lo que hace el humano es obedecer el requisito y el mandamiento. Después opera solo, está activado, opera solo, trabaja solo. Es por eso cuando un manto de profeta, que es un manto de batalla, un manto de confrontación, un manto de sacar a la luz, cuando se presenta en un lugar, aunque el profeta no diga ni media palabra, se arma bodrio espiritual, los demonios se alborotan porque el manto está operando. El manto está operando. Entonces se manifiestan. Espiritualmente se dan cuenta de lo que está pasando. Hay una operación celestial sobre el profeta. Hay una operación angelical sobre el profeta. Una operación de frecuencias espirituales sobre el profeta. Que las tinieblas obviamente se dan cuenta y son afectadas, muy afectadas. Entonces se empieza a armar confrontación, se empiezan a manifestar, empiezan a pasar cosas. Aunque el profeta no haya dicho ni media palabra todavía, porque es el manto operando. Así que el desafío que tenemos ahora con este conocimiento, con este entendimiento, es ver primero qué manto tenemos asignado y está adosado a nuestro diseño, a nuestro llamado, y qué características tiene, qué asignaciones tiene, las asignaciones que está habilitado a hacer, qué palabras de cobertura tiene y qué requisitos y mandamientos me exige este manto. ¿Qué requisitos y mandamientos me exige este manto? Y si yo me voy a ajustar a eso o no. Puede ser uno o se pueden ser varios mantos. Y el Padre va a revelar. Y el Padre va a mostrar, porque es importante entender esto para saber cómo operar, cómo manejarnos en el ambiente espiritual, cómo manejarnos como profeta. Empezar a entender lo que ya tenemos y cómo trabaja y qué lo activa y qué es lo que yo tengo que hacer de mi parte para que eso se active. A veces no es que el enemigo te batalla de onda. A veces es que se te vinieron todas esas cosas porque hay algo que el Padre quiere que hagas, hay un requisito que quiere que empieces a hacer para activarte un manto poderoso, para activarte un manto poderoso que ya está habilitado para tu vida y que después va a operar todo aquello que estaba esperando que se opere o que a veces que ni soñaste que se opere, porque el manto solo trabaja así. Pero es necesario cumplir los requisitos y saber qué requisitos son, saber qué mandamiento, porque el Padre sí da instrucciones precisas para cada cosa, no es a la marchanta.
A Josué le dijo específicamente qué era lo que tenía que hacer, para que todo eso se active. Y a nosotros también, Él nos muestra específicamente qué es lo que activa nuestro manto, qué se requiere de nosotros, qué se requiere de nosotros para que eso se active. Y qué palabras hay sobre nosotros conforme a ese manto. Que no es que las tenemos que pedir, ya están adosadas al manto y activan los ángeles, que también están asignados a eso. Pero si no está el requisito cumplido, no está el mandamiento, entonces el manto no se activa. Y podés vivir toda la vida a la chacota, a los golpes, teniendo algo sobrenatural a punto de activarse sobre tu cabeza, solamente porque todavía no cumpliste un requisito que espiritualmente está dispuesto para que se active. Puedes vivir toda la vida entre que sí sé que soy profeta, no sé que soy profeta, que no sé que capaz que agarro algo de acá, agarro algo de allá, o estar seguro y manejarte con seguridad profética porque estás conociendo y moviéndote en ese manto. Estás obedeciendo esa instrucción, estás obedeciendo el, el requisito, que capaz que no son grandes cosas, pero ese pequeño requisito te activa todo. Capaz que ese mandamiento, cuando lo empezás a practicar, ya activó absolutamente todo y empezás a operar inmediatamente en ese manto y empezás a vivir otra vida como profeta y como hijo de Dios, que es totalmente distinto a lo que es un profeta de salón, como habíamos hablado. Un profeta de reino. Y es un desafío porque esto no es, a ver, yo te asigno, yo te hago esto, es el Señor y yo. Me tengo que confrontar a mí mismo porque hay cosas que tengo que dejar o cambiar o que empezar a hacer porque no las estaba haciendo por ahí. Porque a veces los requisitos no es que tengo que dejar, sino que tengo que hacer algo que no estaba haciendo o abrazar algo que no estaba abrazando o creer algo que no estaba creyendo. Em, el Padre va a enseñar qué requisitos tiene cada manto y cuáles son los mantos que cada uno tenemos que nos habilitan a diferentes operaciones, funciones, como vimos acá con Josué y también con Elías vimos las operaciones de su manto. Entonces, tenemos que masticar esto y entender que esto es verdad. Es así. Un manto te habilita a las cosas sobrenaturales y también bendice a las personas que están en tu generación cuando estás vivo en esta tierra y a la generación que viene. El manto queda en depósito si nadie lo heredó cuando estabas en la tierra, hasta que alguien active el ciclo profético. Y ahí se mete a que se ha activado el manto. Así que bueno, voy a dejar acá porque es mucho para masticar y mucho para entender como profeta, mucho para entender, para ser profetas de reino, profetas de fuego. Bendito Abba, te doy gracias por esta palabra que tú estás ministrando, porque la estás ministrando tú, Señor amado, porque también me estás enseñando, Padre Celestial. Me estás enseñando y recordando muchas cosas. Y te doy gracias, Padre amado, gracias.
Gracias por darnos tanto. Gracias por darnos tanto. Porque no hay seres sobre la tierra tan bendecidos como tus hijos. No hay seres sobre la tierra que tengan tanto favor, gracia y poder a su favor como tus hijos. Yo te doy gracias, Padre, porque somos privilegiados en ser adoptados hijos tuyos. Y somos más privilegiados aún en haber sido llamados profetas para ministrar en el Espíritu en las esferas celestes, para entender los misterios, las leyes de tu reino, para darlas a conocer, para andar en ellas. Padre Celestial, te pido una administración especial en esta semana sobre los profetas de esta casa, para que empiecen a percibir qué mantos, Señor amado, tienen en su diseño, cómo operan esos mantos, qué palabras tienen asignadas, qué asignaciones tienen y qué requisitos, Padre. Qué requisitos que tal vez algunos ya lo sepan porque vez tras vez le estuviste mostrando, Padre, cierta cosa insistentemente para que sea activado ese manto poderoso que tú nos diste. Oh, Sharabakanda Rabai Shere Bakata Rabai Shetamai. Riba Manda Rabai Shekayata Rabai Soma Shekamai. Urrebajata Rabai Shekayandamai. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Padre. Urrabandarabai Shekaya Tarabai Samai Shekaya. Bendito eres, Padre, porque tú has coronado de honra y gloria, Señor amado, a tu Hijo, Señor amado, para que nosotros podamos, Padre, acceder a todo esto, Señor amado. Bendito eres por habernos restituido, restaurado a la condición del principio, por habernos dado, Señor, y siguiéndonos, haciéndonos entender lo que nos diste, Señor amado, esta habilitación celestial, esta habilitación espiritual que tú nos has dado, Padre, como hijos y como profetas, Padre, porque los mantos, Padre celestial, no son solamente mantos de tela física, son mantos espirituales, porque las primeras vestiduras del hombre y la mujer eran espirituales. O Sharabakam esa vestidura en el espíritu que los recubría por completo. Los mantos son lo mismo, Padre. Esa habilitación de parte tuya, Padre, para operar, Señor, para operar en frecuencias, para habilitar ángeles, para activar dones, Padre, para poseer. Esa habilitación poderosa tuya sobre una persona, Señor amado. Es tanta tu gracia sobre nuestras vidas, tanta tu gracia sobre nuestras vidas. Padre, perdona, Señor amado. Perdona toda queja que haya habido en este ministerio. Perdona, Señor, toda crítica, toda desazón, Padre, que haya habido en este ministerio, en cualquiera de nosotros. Yo te pido perdón en nombre de todos, Padre. Y entro, Padre, a la gracia de la gratitud, Padre, y que todo este ministerio comience a comprender esta dimensión, Padre, de ser agradecidos por todo lo que nos has dado y operar, Señor, en las cosas que nos has dado, Padre. Oh, Sharrebatarabai Sherebakam Derebakai, Sherrebakaya Tarabai Shimayam Derebakai, oh Rabanderebakai. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, Rebatarabakai Shitarabakai. Oh, Rabanderebakai. Se activen, Señor amado. Se active, Padre. Se active, Padre. Los mantos, Señor, de cada uno, Padre. Se activen los mantos por obedecer los requisitos. Muéstranos claramente, Señor, los requisitos y muéstranos claramente que no hay ninguna bifurcación, no hay ningún atajo, que sí o sí hay que hacer eso que tú mandas, Padre, para activar los mantos, Padre.
En el nombre de Yeshua, trae entendimiento. Y toda carnalidad y emocionalidad, Padre, que aleja a tu pueblo de ti, se queme ahora en el altar, Padre. Se queme, Padre. En este ministerio. En este ministerio, Padre. Y te pido por estos profetas, para que sean profetas fuertísimos en ti. Profetas de fuego, seamos profetas de fuego, Padre, como tú nos asignaste. Entendido, Señor amado, en lo que nos has llamado a hacer y en lo que nos habilitaste a hacer. En lo que nos habilitaste a hacer, porque los profetas de antaño sabían precisamente a qué estaban llamados y qué tenían habilitado. Y se movían así. Así seamos nosotros, Padre. Así seamos nosotros. Con un corazón humilde y sencillo delante tuyo, pero bien parados y firmes en lo que nos asignaste a hacer. Te alabo, Padre amado. En el nombre poderoso de Yeshua, te doy gracias, Rey. Te doy gracias, Rey. Bendito eres, Abba. Amén. Amén.